Ser podcast. Serendipias, la ciencia de la cadena Ser. Hace 13.800 millones de años, todo lo que existía estaba increíblemente concentrado en un volumen diminuto. No sabemos qué había antes, ni siquiera sabemos si hubo un antes. Lo que sí sabemos es que de repente todo cambió. El universo había empezado a expandirse y aquello era el principio de nuestra historia. Hubo un tiempo en que nosotros éramos todo el universo, la cúspide de la evolución, el centro del cosmos, el fin de toda la creación. Pero las ciencias llegaron y la humildad con ellas. En un universo de 13.800 millones de años, nosotros apenas somos un suspiro, un evento mediocre entre millardos. En esta novela, que es el universo, somos personajes que llegaron mucho después de que todo empezara y que no estarán aquí para leer el epílogo. Pero necesitamos conocer toda la historia, de principio a fin. Así que desde aquí, desde una página cualquiera en un planeta anclado al presente, nos esforzamos por deducir cuánto ha sido y será. Esa es la mayor historia jamás contada y solo ahora empezamos a conocerla. Like a fish on land. Y del final del universo llegamos al final del programa con esta metáfora. Se acaba el verano y aunque es todo muy triste, vamos a intentar animarnos con Evelyn Segura, que la tenemos aquí como nuestra bióloga de cabecera para hablarnos de cosas extrañas que ocurren en el reino animal y en la naturaleza en general. Evelyn, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, aunque tal y como dices, un poco asustada por eso, ¿no? Por abrir con mi sección este último episodio del verano. Claro, no, es que tiene su responsabilidad, pero tú lo haces muy bien, no tienes motivos para tener miedo. Bueno, a veces estas cosas no son racionales del todo. ¿Tú no tienes miedos de esos que te dominan cuerpo y mente? Cuando era pequeño me asustaban las hormigas, más de lo que me gustaría reconocer además. Bueno, es que el miedo a los insectos no es nada extraño, ¿eh? De hecho, hay mucha gente que teme a insectos y arañas. A mí me dan miedo muchísimas cosas. A los animales, pues no tanto porque, bueno, supongo que el conocerlos ayuda bastante. Claro. A mí me dan miedo incluso aquellas cosas que ya conozco, la explicación científica que hay detrás, pues me dan miedo igual. Y de hecho, una de las cosas que me aterroriza más son las películas de miedo. O sea, no puedo con ellas, me dan un pavor increíble. ¿Y alguna en concreto? ¿Algún monstruo de película de miedo en concreto? Pues mira, precisamente los fantasmas. Anda, qué bueno. Entonces, asumo que vienes a hablarnos de fantasmas, ¿verdad? Hoy voy a hacer cienciarapia, es decir, terapia con ciencia, y sí, vamos a hablar de fantasmas. Pues hablemos de fantasmas. Vamos a ver, parad. A ver. Yo confío en ti, Evelyn, me haces cosas muy buenas, pero lo que no puedes hacer es generar esta atmósfera y luego romperla con Ghostbusters. Hombre, es que si te ponían una sintonía un poco más así temerosa, yo me levantaba y me iba. No. Y no me digas que Moquete no era gracioso. A esos fantasmas los tolero. Muy gracioso, pero tú no te vas a ir a ningún sitio, te quedas en la silla y vamos a hacer un cambio, ¿de acuerdo? Algo más solemne, por favor. Hay algo detrás de ti. Quieres mirar, necesitas mirar, pero no debes. Esa advertencia ha sobrevivido a los milenios, grabada en el barro de Mesopotamia. Los surcos, ahora cocidos y ajados por el paso del tiempo, muestran a dos personas caminando en fila, un hombre y una mujer. Él arrastra de ella con una correa y ella, maniatada, le sigue sin oponer resistencia. No mires detrás de ti, dice, porque la segunda figura no es del todo humana, es un alma en pena, perdida en el mundo de los vivos y capaz de apoderarse de las personas. El hombre trata de llevar al fantasma de vuelta al inframundo y camina al frente, inquieto, sabiendo que pase lo que pase, no debe mirar atrás.
camina, se repite sin importar que sientas una respiración en la oreja, sin preocuparte por ese cosquilleo en el cuello, sin pensar en el par de ojos que se clavan en tu nuca. 3.500 años después, aquel hombre sigue pastoreando fantasmas, siempre avanzando, siempre temiendo mirar atrás. Evelyn, ¿sigues ahí o te has asustado y te has largado del estudio? Pues mira, tengo los pelos como escarpias, pero sigo aquí. Vale. Entonces, podemos ponernos ya en ello. Estamos hablando de fantasmas, tú nos vas a hablar de sentidos de animales, entiendo, ¿no? Que pueden decirnos que los fantasmas no existen, ¿o cómo va esto? Exacto, porque nosotros no lo tenemos tan claro, seguimos creyendo en la existencia de fantasmas, aunque está más que demostrado y la ciencia no tiene ninguna evidencia de que los fantasmas nos acompañan, pero los animales lo tienen más claro que nosotros. Vale, entonces vamos a ver, animales que lo tengan más claro que nosotros, por la vista, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, porque los fantasmas de hecho no están ahí esperándonos ni nada, sino que tienen la mala costumbre de aparecer por la noche y se hacen de rogar. O sea que pasa mucho rato hasta que la gente empieza a ver fantasmas, porque claro, piensa que las personas no solamente nos aseguran que creen en ellos, sino también que los están viendo con sus propios ojos. Y eso es muy complicado de rebatir. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que nuestra vista, una, está cansada porque lleva mucho rato esperando a ver esos fantasmas, y dos, que somos animales visuales, pero no nocturnos. Eso significa que nuestros ojos son poco eficientes con baja cantidad de luz. Pero ¿qué animales sí que son los reyes de la noche y esas almas espirituales que acompañan la oscuridad? Pues, por ejemplo, las aves rapaces nocturnas, como las lechuzas. Y lo que estamos escuchando son lechuzas, ¿no? Que no me extraña con este sonido que muchas culturas creyeran que eran brujas transformadas. Sí, porque tienen un sonido así como de respiración y Sí. muy profundo, pero lo que nos llama más la atención de estos animales, o una de las cosas que más llama la atención, son esos grandes ojos que ocupan gran parte de su rostro. Son tan grandes esos ojos que no pueden ni moverlos dentro de las cuencas oculares. ¿Qué De me ahí dices? que roten la cabeza como si fueran la niña del exorcista, que ya Ostras. te digo que no sé si me da más miedo incluso que los fantasmas. Claro. Esos ojos tan grandes les sirven para captar mucha más luz. Es decir, que tienen muchas más células fotorreceptoras. De hecho, tienen 5 veces más receptores que nosotros en sus ojos. Y tienen una cosa increíble, ¿verdad? Que por la noche esos ojitos luminosos nos dan mucho miedo. Y ¿Sabes? tanto. Esos gatos. Sí. Vale. Eso se debe al tapetum lucidum, que es una capa que actúa a modo de espejo dentro de los ojos para incrementar la cantidad de rayos luminosos. Y eso también lo tienen las lechuzas. Así que están perfectamente preparadas para que la noche se ilumine y vean perfectamente. Buenísimo. Entonces hay animales que lo tienen claro porque ven mejor que nosotros y saben que ahí no hay nada, y entiendo que habrá animales que también oigan mejor que nosotros. Sí, de hecho, tú sabes que hay una frase que dice: cree la mitad de lo que veas y nada de lo que oigas. Sí, totalmente. Vale, pues un poquito es eso, porque si nuestros ojos nos engañan, pues nuestros oídos también podemos escuchar sonidos que nos pueden parecer sospechosos. Y además piensa que tanto nuestra vista como todos los sentidos tenemos unos límites. Nuestros sentidos tienen una cierta capacidad. Luego hay una gran parte del mundo que se nos escapa a nuestros sentidos. Pues bien, cuando en este caso los sonidos, están en esas franjas al límite de nuestras capacidades, pues digamos que nuestro cerebro los malinterpreta, y de ahí vienen los errores y el creer que estamos ante la presencia de espíritus o de cosas así paranormales, porque nuestro cerebro no sabe qué es lo que está ocurriendo, y con los sonidos pasa eso. Pero hay animales que pueden escuchar mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir, es decir, ultrasonidos y infrasonidos. Por ejemplo, los elefantes. ¿Cómo dirías que escuchan tú los elefantes? A ver, por sus orejas parece que nos dan una pista, pero entiendo que vas a jugar tu baza de bióloga y decirnos que no, que somos unos ignorantes. Ahí jugamos con las sorpresas, y es que este animal con unas orejotas tan grandes, pues precisamente por donde recibe los sonidos es por los pies. ¿Por los pies? Sí, porque la manera de comunicarse, se comunican de muchas formas, pero una de ellas es emitiendo sonidos que viajan a través del suelo y captan esas vibraciones sonoras con los pies. Claro, y por los pies tampoco recogen psicofonías, ¿no? No, y de hecho, mira, fíjate, hay animales que todavía van muchísimo más allá, y es que son capaces de percibir esas energías, eso que suena tan esotérico, ¿no? De que la gente percibe energías y presencias. A ver cómo sales de esta, diciendo energías. Ay, pues mira, es que hay unos animales que yo siempre los voy a defender porque sé que dan más miedo que los fantasmas para muchas personas, que son los tiburones.
Vale, Pues estos animales en el morro tienen unas células que se llaman ampollas de Lorenzini que captan esa energía, esas vibraciones, la electricidad que emiten sus presas y que incluso pueden detectarlas debajo tierra. O sea que perciben a través del morro. Increíble. Ahí veo el truco, ¿no? Hablas de energías, pero no hablas de energías, hablas de energía electromagnética, que la tenemos muy cuantificada y va por los enchufes. No, esto no, ni chakras ni nada. Nada de nada. Es que la mayoría de presencias así fantasmagóricas y espirituales, pues al final tienen una explicación científica a la mar de plausible y creíble. Y eso sí es lo que nos debe llegar, no las energías estas un poco raras. Claro. Pero los animales, ya te digo, lo tienen muchísimo más claro que nosotros, que los fantasmas no existen. Claro, bueno, y lo que no nos ha dado tiempo de contar, que seguro que te está quemando en el tintero, animales que tienen capacidad de ver la temperatura, los rayos ultravioletas, etcétera, etcétera. Pero te tenemos que pedir que pares aquí y que en todo caso otro día nos cuentes el resto. Muchísimas gracias, Evelyn. A ti, un placer. Un placer. Y ahora todo es mejor. La lluvia de asteroides ya pasó, no fue para tanto y desde aquí. Estamos escuchando ahora mismo a Bunbury en Lady Blue, porque ya que este programa es con el que termina Serendipias, yo creo que es hora de hablar sobre finales. Y hay uno que se lleva la palma, el final de todos los finales, el final de nuestro universo, o al menos de nuestro universo tal y como lo conocemos, que si no, posiblemente enfademos a algún cosmólogo, y no quiero hacerlo porque tenemos aquí con nosotros a uno. El primero que vamos a presentar, Eusebio Sánchez. Buenas tardes, Eusebio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros para hablar del final del universo. Pues si me dejas que te contextualice, para quien no te reconozca la voz, estamos aquí con Eusebio Sánchez, que es doctor, investigador y responsable del grupo de cosmología CIEMAT. Es una maravilla tenerte aquí. Y lo que te vamos a pedir es, ya que estás aquí con nosotros, que nos hables un poquito sobre el fin del universo. Y yo creo que podemos empezar por partes, si te parece. Así que antes de nada, lo suyo yo creo que sería saber cómo está el universo ahora. Partimos de eso y ya luego me dices. Así que, ¿qué pasa? ¿Es verdad que se expande? ¿Hacia dónde se expande? ¿A qué velocidad? ¿Cómo funciona esto? O sea, es una buena pregunta porque normalmente no pensamos en ella demasiado en nuestra vida habitual, ¿verdad? Lo que sí sabemos claramente desde hace un siglo es que el universo se expande. Ahora bien, lo primero que uno se pregunta, como bien decías, es ¿hacia dónde? Claro. Y esa pregunta la gente se suele liar con ella precisamente porque no piensa demasiado en estos temas, lógicamente. Está a la misma distancia su cafetería todos los días. Todos los días, claro. Exacto. Yo creo que la mejor manera de explicar esto es la siguiente. No hace falta imaginarse que el universo se está expandiendo dentro de algo, sino que lo que hay que tener en cuenta es que la distancia entre los objetos que lo pueblan, que son galaxias, se hace más grande. Es decir, las galaxias están quietas en su sitio y lo que ocurre es que el espacio que hay entre medias de ellas se va haciendo más grande. Para ser un poquito técnico y un poquito más que el espacio-tiempo. Claro, porque está relacionado. Ya Exacto, que es tan extraño que se va haciendo más grande. Y eso es lo que entendemos como expansión del universo. Y una cosa que sí ha señalado, a lo mejor sin querer, pero que es muy acertada, es que ni los planetas, ni las estrellas, ni las propias galaxias se expanden. Son del mismo tamaño. El planeta Tierra es siempre del mismo tamaño, no se expande. Diré que lo he dicho a propósito. Vamos pues te ha quedado perfecto. Genial. Y hay otra cosa que te he preguntado, vamos a aprovechar para recuperarlo, y es ¿a qué velocidad? ¿Se puede hablar de velocidades? Sí, se puede hablar de velocidades y de hecho la velocidad de expansión es uno de los parámetros fundamentales del universo. Se llama la constante de Hubble. Y no es que sea constante en el tiempo, porque la velocidad de expansión va cambiando según el universo evoluciona, pero es que es constante en el espacio, es igual en todas partes. Comprendo. Y por dar un número, que en la primera versión no va a decir mucho a los oyentes, pero espero que en la segunda sí, esa velocidad se ha medido y es aproximadamente 70 kilómetros por segundo y por megaparsec. Lo que quiere decir es que una galaxia que está a 1 megaparsec se aleja de nosotros a 70 kilómetros por segundo, una que está a 2 se aleja a 140, etcétera, etcétera. Que 1 megaparsec es mucha distancia. Es muchísimo. Una barbaridad. Y por eso he dicho que el primer número no iba a decir mucho a los oyentes. Claro. Entonces, se puede decir de otra manera, y es que el universo se hace un 7% más grande cada 1.000 millones de años. Ah, vale. Es muy específico esto, y eso me lleva a una pregunta incómoda que tengo que hacer, que es ¿cómo podemos saber algo así? ¿Dónde estamos? Al final del camino. Esto es el final de todo. El último planeta.
El final del universo. La TARDIS no tendría que llegar tan lejos, pero algún idiota apagó los dispositivos de seguridad. Escucha. ¿El qué? Nada. No hay nada que oír. No hay nada. En ninguna parte. Ni un aliento. Ni una fricción. Ni un golpecito. Ni un tic-tac. Todos los relojes se han parado. Este es el silencio. Al final del tiempo. Y asumiendo que vosotros no tenéis una TARDIS como Doctor Who, que estábamos escuchando aquí a Capaldi, ¿cómo podéis saber vosotros qué es lo que va a ocurrir en el futuro del cosmos? Esa es una excelente pregunta y de hecho es una de las cosas más difíciles de la cosmología. Porque todos somos conscientes aquí de que todavía no lo sabemos todo. Claro. Y es altísimamente probable, por no decir seguro, que las cosas que todavía no sabemos influyan en el futuro del universo. Con lo cual, el tema del que vamos a tratar hoy es de los temas más especulativos, pero también de los más divertidos que hay en la cosmología. Así que podemos saber qué es lo que va a ocurrir porque la física es así de mágica, ¿no? Dadas unas ciertas condiciones iniciales, sabemos cómo el sistema va a evolucionar. Pero como he dicho antes, todavía tenemos cosas que no sabemos del todo seguras o no sabemos en absoluto, con lo cual lo que vamos a decir hay que tomárselo con cierta filosofía, porque es posible que en el futuro cambie. Pero vamos a hacer lo mejor que sabemos hoy en día. Cuando usas el plural, cuando dices lo que sabemos ahora mismo lo sabemos todos, no te refieres a un plural general, no te refieres solamente a ti y a mí, sino que te estás refiriendo a otra persona que tenemos aquí en la mesa con nosotros, que es Laura Toribio. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, encantadísimos. Y para presentarte y que la gente tenga claro por qué de repente irrumpe otra voz aquí, Laura es doctora en astrofísica, que por cierto, Laura Toribio San Cipriano. Hemos quedado en eso, ¿no? Sí, los dos apellidos. Aquí sois muy restrictivos con cómo publicáis, cómo queréis. Sí, no, lógicamente. Y que me importa el apellido de mi madre. Hombre, lógico, me parece súper normal. Entonces, Laura es doctora en astrofísica, investigadora postdoctoral en cosmología en el CIEMAT, y quien tenga un poco de memoria sabrá que por lo tanto pues trabaja con Eusebio. Eso es. Sí, claro. Sí, es mi jefe. Se puede decir así, es tu jefe. Es mi jefe. Tienes que tener mucho cuidado con lo que digas hoy. Muchísimo. Fantástico. Bueno, pues nada, tu trabajo depende de ello. Lo que quiero saber, ahora que ya estamos todo, que podemos entrar con las partes duras de la entrevista, ¿sabemos entonces cómo será el universo en el futuro? Realmente creo que ni Eusebio ni yo nos jugaríamos la mano en decir justo cuál va a ser el destino del universo. Lo que tenemos los científicos para poder hacer una predicción son modelos matemáticos. Y los modelos matemáticos no dejan de ser ecuaciones que vienen de observar el mundo y traducirlo a un lenguaje que son las matemáticas. ¿Y cómo hacemos esas ecuaciones? Pues lo hacemos a través de las teorías, ¿no? De lo que pensamos que puede ocurrir y de las observaciones que tenemos. Y a medida que observamos más, van cambiando nuestros modelos. Actualmente trabajamos con el modelo estándar Lambda-CDM y hay que decir que este modelo está siendo bastante exitoso, pero es muy probable que en un futuro, cuando tengamos más información, haya que cambiarlo. Entonces, este modelo con el que trabajamos sí hace unas predicciones sobre cuál es el posible destino del universo, y esto tiene mucho que ver con la energía oscura y la materia oscura, de la cual no sabemos sí. Es muy escurridiza, nos cuesta detectarla, nos cuesta saber sobre ella, y a medida que sepamos más seguramente podremos dar una respuesta mejor a cuál sea el futuro del universo. Y si os obligara a decir algo, ¿cuál es el futuro más valorado por ese modelo Lambda-CDM? Que queráis, que veo que os estáis mirando como no quiero mojarme, me están apretando aquí las tuercas. Me voy a mojar. Venga. No, podemos dividir el futuro y los finales en dos partes. Uno es el futuro a corto plazo, donde el futuro a corto plazo estamos hablando de 5.000 o 10.000 millones de años, o el futuro a largo plazo, que es incluso más allá. Y lo divido en dos partes porque ese futuro que llamo cercano a 5.000, 10.000 millones de años es el que va a afectar al sistema solar, a la Tierra y a nuestra galaxia. Nos pilla un poquito más cerca. Mientras que el otro ya es el futuro del universo en su totalidad. Y cuanto más lejano sea el futuro, más incertidumbre tenemos sobre él, con lo cual las cosas que diremos sobre el futuro muy, muy, muy lejano son menos seguras que las que diremos sobre el futuro cercano, que eso es, creemos que lo entendemos suficientemente bien como para tener una imagen relativamente acertada de cómo va a ser. Vale. Entonces, si os parece, porque estamos hablando de cosas que la gente ha especulado en su casa, ha visto ciencia ficción, se ha medio anticipado, podemos jugar con la ciencia ficción y hemos preparado una serie de clips, de audios, de películas y de series para poneros y que nos contéis cómo de real es esto. ¿Os parece? ¡Qué divertido! Vamos allá. Vale, pues vamos con la primera.
Sabéis, a pesar de todo, he sido feliz. ¿Y si nos bebemos unas birras mientras vemos extinguirse el universo? Muy bien dicho. Eso es prácticamente lo que hago a diario. Ahora deben de estar desintegrándose los últimos protones. Adiós, último protón. Y... se acabó. Es el fin del universo. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Charlamos de algo? ¿Para qué? ¿Alguien ha visto eso? Es increíble. Ha debido de ser un segundo Big Bang. Futurama, concretamente el capítulo El difunto Philip Fry. Yo creo que todos hemos visto Futurama y aquí nos hablan de una especie de colapso del universo y luego otro Big Bang. ¿Qué hay de cierto en esta idea, Laura? Pues yo diría que es el escenario menos probable del que nos presenta la teoría actualmente. Para que lo entendamos, está por un lado la gravedad, que hace que los cuerpos cada vez se atraigan y estén más juntos, y por otro lado tenemos la energía oscura, que nos habla de cómo se expande el universo, ¿no? Están una en contra de la otra. Y el escenario que se presenta aquí es que la fuerza de la gravedad empieza a ganarle terreno a la energía oscura. Para que ese escenario ocurriera, debería cambiar muchísimo las observaciones que tenemos actualmente de cómo es el universo, para que todo empezara a volver a estar muy, muy junto hasta el punto que fuera otra vez nada. Y luego, además, presentan un punto extra, que es después de que vuelve a haber nada, vuelve a ocurrir un Big Bang. Claro. Y ahí sí que las ecuaciones, nosotros no diríamos absolutamente nada de que eso volviera a ocurrir. Todavía que volviera a estar todo en un punto, si cambiara mucho el escenario, todavía podríamos decirlo, pero vez. Que volviera a haber un Big Bang. Pues ahí Futurama y Matt Groening han fallado un poquito. Mucha creatividad. Simplemente por añadir, lo que ha dicho Laura es así, efectivamente es lo que creemos hoy en día, pero sí que hay algunos modelos propuestos por insignes físicos que todavía dejan abierta la posibilidad de que esto ocurra. Claro. Ahora bien, las observaciones no favorecen esos modelos, con lo cual estamos... Laura se está secando el sudor porque después de ese pero ha sufrido un poquito. Diciendo, pero porque hay más modelos. Aparte del modelo estándar hay más modelos, y que los científicos trabajemos con uno no significa que no haya gente que busque alternativas, y está bien que las haya. Con esta lo habéis tenido muy claro. Vamos a lanzar una segunda. A ver qué pasa, que esta es ya mucho más fantasiosa. A ver qué os parece. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda. Como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. Estamos escuchando a Gmork de La Historia Interminable hablando y amenazando bastante a Atreyu. Que la gente dirá, ¿qué tiene que ver La Historia Interminable con esta? Pero el concepto de la nada, ya he leído un poquito sobre ello y parece ser que hay algún modelo, alguna explicación que lo incluye. Sí. De hecho, esto lo podemos ligar bastante bien con una de las posibilidades que todavía están abiertas y que está directamente relacionada con las propiedades de esa enigmática energía oscura que tanto estamos estudiando ahora. Si la energía oscura es una cosa que los físicos llamamos energía fantasma, que no por casualidad este tipo de teoría surgió cuando apareció la película Star Wars, La amenaza fantasma. Claro. Sabemos que os suelen gustar estas cosas. Exacto. Si la energía oscura fuese eso, resulta que su capacidad de impulsar el universo hacia afuera, de hacer que las cosas se repelan, es tan grande, tan grande, tan grande, que acabaría destruyéndolo todo. Las galaxias, las estrellas, los planetas, los seres humanos, los átomos y hasta el vacío. Con lo cual tiene bastante que ver con lo que hemos oído en el corte de la película. O sea, que podría ser eso. Yo añadiría una cosa, porque el corte habla de la nada y este escenario propone que las cosas se van desintegrando y estarían muy separadas y al final no habría nada, pero habría espacio. Porque en el Big Bang no hay espacio. Cuando el Big Bang empieza, no es una explosión que empieza a llenar de cosas el espacio. No, ni siquiera hay espacio. Y ahora estaríamos en un sitio
en el que no hay nada excepto espacio. Pero es muy bonito esto. Ahí hay una parte muy de Y por filosofía. añadir una última cosa, el nombre que recibe esta teoría dentro de la física es uno de los grandes chistes o juegos de palabras que hay en ella. Se llama Big Rip, porque es el gran desgarro, ya que todo se rompe. Pero también, por si la gente no se ha dado cuenta, RIP son las iniciales en latín de descanse en paz. Cualquiera diría que ponéis muy buenos nombres hasta que luego descubre que llamáis algunos telescopios el gran telescopio, ¿no? Sí. Sí, a veces la creatividad no. Luego falla. Lo habéis invertido todo en estas cosas y luego el resto que salga como tiene que salir. Tenemos muy poco tiempo, entonces, si queréis, lo que podemos hacer es una última conclusión. Venga, Laura. Pues yo diría que entender cuál es el destino del universo es algo que es muy interesante, pero que hay demasiadas preguntas abiertas para ahora mismo poder decir nada con certeza sobre lo que va a ocurrir. Y bueno, no nos debería de preocupar a nuestras personas, pero creo que hay que seguir investigando. Cautela, como siempre, es que yo prometo que nunca lo acordamos con los tertulianos, pero acaba siendo el mensaje de todas las tertulias de ciencia. Eusebio, así muy breve. Pues lo único que podemos decir muy brevemente es que sabemos que a la Tierra le quedan unos 5.000 millones de años, porque entonces es cuando el Sol se convertirá en una gigante roja y la destruirá. Y luego suscribo las palabras que ha dicho Laura aplicadas al resto del universo, porque eso todavía no lo tenemos del todo claro. Pues no sé yo cuándo se acabará todo esto, pero muchísimas gracias por haber dedicado un ratito de vuestro tiempo a estar aquí con nosotros. De nada, encantados. A ti, Ignacio. Está deprimido. Y cuando está deprimido no puede hacer nada. ¿Por qué estás deprimido? Díselo al doctor Eliker. Es por algo que ha leído. ¿Algo que ha leído? El universo se expande. ¿El universo se expande? Bueno, el universo es todo, y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo. Eso no es asunto tuyo. Ha dejado de hacer sus deberes. Claro, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? Brooklyn está aquí y Brooklyn no se expande. Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Mario Panadero, dinos que traes buenas noticias, por favor, porque oye, me ha encantado la tertulia, pero es verdad que escuchar durante un ratito cómo va a desaparecer nuestro universo o cómo va a evolucionar tiene su punto agorero. Bueno, yo confieso que también estoy un poco melancólico porque me da pena que esto se acabe, pero bueno, vamos a intentar ir por el lado luminoso de la carretera, que diría Van Morrison. Venga, ¿qué tienes entonces? Pues empezamos con una noticia que puede sonar en principio un poco apocalíptica. Resulta que es posible que la Tierra se esté enfriando más rápido de lo que pensábamos. Y por desgracia, este enfriamiento no contrarresta el calentamiento global porque el problema no está en la superficie del planeta, sino en su interior. La cuestión es que la temperatura del centro de la Tierra sirve, por ejemplo, para generar un campo magnético que rodea a nuestro planeta y nos protege de algunas radiaciones dañinas. Sabemos que tiene que ver con el movimiento de los continentes y en general con algunos procesos necesarios para la vida. Pues bien, este estudio ha descubierto que el mineral conocido como brizmanita, especialmente presente en la frontera entre el núcleo del planeta y el manto que lo rodea, disipa el calor un 50% más rápido de lo que pensábamos, lo cual podría significar que la Tierra está más cerca de morir. Ostras, es agorero, efectivamente, sí. De todos modos, por intentar compensarlo, diré que esto es un primer estudio. Habrá que ver si esto es replicable, qué dice el resto de la ciencia, porque funcionamos así, ¿no? Por consenso. ¿Qué más tienes, Mario? Venga, pues vamos a intentar acabar por todo lo alto, con algo más optimista. Y resulta que un grupo de investigadores ha logrado rejuvenecer algunos órganos de ratón, como el cerebro, trasplantando las heces, la caca vaya, de ratones más jóvenes. Parece que aquella idea vampírica de que beber la sangre de los jóvenes nos ayudaba a mantenernos frescos no estaba del todo equivocada, pero fallaba en el tema de los fluidos. Y la clave podría estar en las bacterias que hay en los intestinos, la llamada microbiota intestinal, mal llamada flora. Sabemos que esta comunidad de bacterias es única en cada individuo, va cambiando a lo largo de la vida y se ve afectada por las enfermedades, a la vez que si se altera puede desencadenar algunos problemas de salud. Es un campo que está muy de moda y promete dar mucho de lo que hablar. Lo que da de qué hablar es que hayas elegido un tema tan escatológico que ya parece Ricardo Moure. Bueno, es que se me ha pegado un poco de pasar tanto tiempo con él. Te he pedido que no seas negativo y me has traído esto. A ver, al menos es interesante. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio, y a todos los que nos oyen, y hasta la próxima. La contrabiografía, con Pablo Fernández. Ay, Pablo,
que esto se termina. Ya, que la verdad es que me da mucha pena, Yo también estoy un poquito triste. Pero qué bonito esto que ha dicho Mario, ¿no? De hasta la próxima. Me gusta mucho. Claro, fíjate, no sé si ha sido a propósito, ha mandado ahí un mensaje, a ver si nos... Bueno, en fin, el caso. Pablo, nos traes tu último personaje, el último personaje que vas a... no sé cómo decirlo, despellejar, pero de bien, a buenas. Sí. ¿Quién es? ¿Ha subido la apuesta? Yo creo que sí, por popularidad que tiene. Hoy vamos a hablar de Nikola Tesla. Ostras. Fue un ingeniero muy conocido. Vamos, después de esto te queda Elon Musk, si quieres llevarte mal con la gente. Sí, pues de hecho, ahora hablaremos, pero Elon Musk ha hecho bastante por repopularizar la figura de Tesla. Y entiendo que esto no siempre es bueno. No necesariamente. Vale, de acuerdo. Entonces, Tesla. Vamos a escuchar un poquito sobre su vida. Era el 10 de julio de 1856 y tronaba sobre Smiljan, en la actual Croacia. Una mujer estaba pariendo cuando, iluminada por los rayos, decidió que su bebé sería el hijo de la luz. Le llamó Nikola Tesla. Aunque nunca terminó sus estudios de ingeniería, el joven Tesla encontró trabajo en la General Electric de París gracias a su excepcional cerebro. Le fue tan bien allí que, apenas un año después, ya estaba cruzando el océano para trabajar con el mismísimo Thomas Edison. Sus ideas revolucionaron unos cuantos inventos de la empresa y no tardó en marcharse para trabajar por su cuenta. Fue así como creó los motores de corriente alterna y la primera central hidroeléctrica que permitió alumbrar las grandes ciudades de Estados Unidos. Siempre obsesionado con la electricidad, intentó desarrollar una forma de transportar energía gratuitamente y sin cables. Pero los constantes fracasos del proyecto y su carácter solitario le fueron alejando poco a poco del foco mediático. Tras morir, en 1943, cayó en el olvido y solo ahora hemos logrado recuperar su figura y sus muchos sueños eléctricos. Pablo, voy a empezarte a llamar Tom Sawyer. Contaba Mark Twain que Tom Sawyer se ponía las cosas difíciles a propósito. Tú has elegido un personaje muy querido y has decidido ponerle de música Dio, Rainbow in the Dark, y luego Electric Dreams. Yo creo que la gente ahora mismo está levantándose allí donde esté escuchando esto, espero que no en el coche, y aclamando a Tesla. ¿Vas a ser capaz de traerlo de vuelta a la realidad? A ver, yo creo que sí. O sea, yo espero que sí, sinceramente. Más te vale. Es el último. Una de las cosas que pasa con Tesla es que, bueno, ya has visto el principio de la biografía, ¿no? Así tan épico, tan fantástico esto de nacer en medio de una tormenta eléctrica. De hecho, hemos escuchado ahí la tormenta. Claro, sí. Uno de los padres de la electricidad. Pues bueno, esto era una cosa que hacía bastante Tesla, ¿no? Ponerse en digamos, como un poco por las nubes. O sea, todo era fantástico cuando lo hacía él. Y si ya dije que Einstein era un poco flipado, lo de Tesla ya era una cosa... Dilo, elige un adjetivo, mójate. Iba a decir casi patológica, en realidad. Tesla, efectivamente, era un tipo brillante que le debemos el utilizar la corriente alterna, porque fue una de las personas que más investigó sobre esto y que más llevó a estos primeros desarrollos. Pero desgraciadamente la primera biografía que nos llegó de Tesla la escribió uno de sus mejores amigos, que él era una persona muy fiel y que le admiraba mucho. Entonces, si Tesla era una persona flipada, su primera biografía refleja mucho esto y le pone muy en un altar. Ya, me imagino que tiene que ver que era amigo suyo para ponerle un altar, ¿no? Refleja eso, ¿era una exageración? En parte sí, probablemente sí. Uno de los problemas que tuvo Tesla es que, a pesar de tener este amigo tan fiel y tener visitas puntuales en el hotel en el que pasó los últimos años de su vida, como decíamos antes, fue una persona bastante solitaria porque tenía dos problemas. El primero de ellos, hacía promesas muy grandilocuentes. Decía que iba a conseguir grandes cosas y permanentemente estaba haciendo una promesa mejor que la anterior. Y esto, bueno, las primeras veces que lo haces igual consigues financiación, sobre todo si has tenido resultados anteriores. Pero cuando vas repitiendo este proceso una y otra vez y llegas a un inversor suficientemente potente e influyente, probablemente se te caiga encima. Sí, saben que no cumples. Efectivamente. Y esto fue lo que le pasó con JP Morgan, que a mucha gente le sonará porque sigue siendo una empresa muy influyente. Mucha gente le sonará porque no es tan pedante como tú y dice JP Morgan, también te digo. Ah, bueno, también puede ser. Claro. No, adelante. ¿Qué ocurre con él? El caso es que Morgan llegó un momento que dijo, mira,
te he dado una cantidad de dinero muy importante, no has conseguido el proyecto que me habías dicho y encima te has montado otro proyecto distinto, que fue la Torre Wardenclyffe, que es este sistema que intentaba hacer de transportar electricidad sin cables y de manera gratuita. Y esto evidentemente, si es de manera gratuita, poco dinero va a dar. Sí. Entonces ya el Morgan le dijo, mira, no te voy a seguir financiando, y poco menos que puso en contra a otros inversores. Así que claro, Tesla al final quedó un poco en el ostracismo dentro del mundo empresarial. Eso te iba a preguntar, dentro del mundo empresarial, pero yo entiendo que hacer promesas grandilocuentes y no cumplirlas también afecta a tu imagen personal. ¿Se rodeaba de gente o era huraño? Sí, huraño de hecho igual es quedarse incluso un poco corto. ¿Te estás coronando? O sea, para que nos hagamos una idea, Tesla era un obseso de la limpieza. De hecho, le daba un pelín de asco el tema del contacto físico en general con la gente, hasta el punto de que fue célibe toda su vida, porque decía que el sexo y el contacto con mujeres en general era una distracción para ser... Que le impediría ser el mejor inventor. Entonces él tenía esta separación, ¿no? con otros humanos. Que sin embargo no le aplicaba a todo, porque le alucinaban las palomas, que mira que son un bicho sucio, sí. Y incluso, iba a darles de comer constantemente, incluso una vez que estaba muy enfermo y no podía ir a hacerlo, dejó instrucciones para que le dieran de comer a su paloma favorita. ¿Y cómo la reconocieron? Pues porque tenía las puntas de las alas de un color distinto y tenía una mancha encima de la cabeza que le describió de manera muy pormenorizada al mozo del hotel para que fuera ahí con sus miguitas de pan y su maíz. Brillante. Lo que ocurre es que todo esto que nos has contado, que parece poner a Tesla en un hoyo, es muy distinto a lo que nos están contando los medios y la cultura popular. Es más, se ha vuelto casi protagonista de algunas películas, o al menos uno de los personajes principales. 8 de febrero de 1899. Hoy por fin un gran avance. Tesla ha accedido a verme. Usted es el gran Antonio. El señor Ellie no ha escatimado elogios hacia usted en innumerables ocasiones. ¿Qué conduce la electricidad? Nuestros cuerpos, señor Angier, son muy capaces de conducir y, de hecho, producir energía. En esta escena del truco final vemos a Danton, uno de los protagonistas, acercarse a una enorme bola metálica que está liberando rayos sobre un escenario del que sale Tesla, como si aquello fuera lo más normal del mundo. ¿Eran seguros estos experimentos, Pablo? Sí, por supuesto. Tesla, de hecho, los utilizaba un montón porque las cosas como son, era un tipo que sabía venderse. De hecho, esto le sirvió durante mucho tiempo. Y era muy efectista. Entonces, lo que hacía era utilizar una bola, que se llama una bobina de Tesla, que generaba unas corrientes eléctricas de altísimo voltaje, pero de muy baja intensidad. Y esto significa que pueden atravesar tu cuerpo sin realmente provocar daños serios. No es como la silla eléctrica, que utiliza altos voltajes y alta intensidad, y que de hecho este tema de la silla eléctrica es lo que utilizó Edison un poco para criticar la corriente alterna de Tesla. Que electrocutó un elefante, ¿no? Incluso. Efectivamente, sí. De hecho, todo este tema de la guerra de corrientes, se ha magnificado con los años, ¿no? Porque se ha tratado de poner a Edison de muy malo contra Tesla, y en realidad, Edison fue su jefe y se le dio el trabajo que le dio porque creía de verdad en la capacidad que tenía Tesla de hacer nuevos inventos. Lo que no significa que luego, quizá no tuvieron la mejor de las relaciones, porque Edison seguía empeñado en que la corriente continuara a lo mejor, y Tesla demostró claramente su superioridad, entre otras cosas, en la feria de Chicago de ingeniería, en la que iluminó toda la feria de una manera que Edison jamás habría podido conseguir con la corriente continua. Te veo, es posible que me equivoque, pero te veo con ganas de hablar de Edison. La verdad es que sí, porque tiene también una biografía muy interesante. Y una pena que es el último episodio. Sí, yo voy a decir como... No hablemos, no. La cosa queda aquí. Te lo guardas, Edison. Y si en el futuro ocurre algo, empezamos contigo y con Edison. ¿Trato? Me parece fantástico. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti y a toda la SER por habernos traído hasta aquí. Moure oye voces. Ricardo Moure, ¿qué tal en el rincón de pensar? Pues reflexioné mucho y me di cuenta que es que, la biología es sucia, ¿qué se le va a hacer? Ya, pero te pasaste un poquito la semana pasada. Fue excesivo. Un poquito, sí. Esta semana es nuestro último programa. Sí. No sé si tienes alguna pregunta al tono de todo esto. Pues sí, tengo una pregunta al tono de lo que viene siendo el final. Vale. ¿Quieres escucharla? La escuchamos, perfecto. ¿Puede haber animales inmortales?
esta voz que estamos escuchando es la de Ignatius Farray, ¿no? Exactamente, porque yo siempre Fantástico. traigo preguntas de estrellas de la SER. Muy bien, para acabar me parece fabuloso. Entonces, ¿qué es lo que le contarías? Pues depende de lo que consideres inmortal, porque yo qué sé, un bicho que se haga viejo y quedarse sin morir siendo viejo, pues sería una chufa, ¿no? O un ser indestructible que nada pueda matar tipo Lobezno, pues eso no existe. Pero lo que sí que existen son seres que obviamente pueden morir si los matas, pero que no envejecen. Y no envejecer, eso es lo que se considera en biología ser inmortal, la inmortalidad biológica. Entonces hay una buena respuesta, ¿no? Sí. Existe la inmortalidad de esta manera. Hostia, ¿eso es en serio? Espera. Gracias por darme la oportunidad de... ¿Qué está ocurriendo? De desarrollar mi pregunta. Maravilloso. Tenemos con nosotros aquí... All right. Gracias por... Farray en persona. Gracias por invitarme. No, gracias por venir, porque sé que te habíamos hablado de serendipias, te habíamos hablado del concepto y digo, pues que se venga. No, de verdad, es un placer. Gracias por invitarme. Desde que se terminó la vida moderna no había vuelto al hacer, o sea que... Ostras, esto es mi regreso a este edificio. He de decirte, Ignatius, que yo, cuando hacía la tesis, anda que no escucha horas de la vida moderna haciendo experimentos. A mí me salvasteis la salud mental, vosotros. ¿En serio? Sí. Hay mucha gente que me ha dicho esto de la tesis doctoral, que lo sepas. Así que hacían la tesis doctoral. Habéis contribuido mucho a la ciencia española. Sí. Hostia, menuda generación va a llegar ahora de toda esa gente que tuvo que hacer esos exámenes es más, inspirados en... Es que no daré detalles, pero precisamente en este programa hemos tenido algún invitado que nos ha hablado de cosas parecidas, de cómo le ha ayudado en la carrera investigadora. Hostia. Pero, volviendo al tema. Menuda responsabilidad. Totalmente. Esta pregunta que has lanzado sobre la inmortalidad. Sí. Yo creo que si no, en general, si no muriéramos, la vida sería peor. Digo yo. O sea, desde la perspectiva del ser humano. Pues quizás sí. Pero a lo mejor la ciencia no está para juzgar, entiendo, ¿no? Mira, ahora, porque has entrado en esto que es un poquito filosófico, toca un poco la filosofía, si es morir es bueno o no, te voy a hablar de una especie de animal que lo que hace es bastante flipante. ¿Puedo hacerte la pregunta de otra forma? ¿Morir es funcional? ¿Sirve para algo morir? En realidad sí, claro, los organismos que... Quiero decir que si hay que adaptarse, digamos que ningún ser, por adaptabilidad al medio, ha conseguido ser inmortal. Por lo tanto, cabe pensar que a lo mejor no es útil. No es útil porque la biología se basa en la evolución, ¿no? El mundo va cambiando, las especies van cambiando y van compitiendo entre ellas y van evolucionando. Si tú no mueres, no evolucionas. Y si no mueres, además estás compitiendo con tus descendientes, con tus hijos. La clave de esto es que tal vez no sea funcional para el individuo, pero sí para la sociedad en la que vive. Aparta. No es funcional para el individuo, pero sí para la especie. Exacto, es el aporta o aparta. Vale. Y entonces, a nivel genético, se piensa en términos de la comunidad. Depende para lo que quieras, sí. Hay casos en los que si hablamos de dinámica de poblaciones, hablamos de la población. Viene mejor eso porque así los individuos cambian y si fueran inmortales, o sea, si nacieran nuevos seres, pero la especie fuera inmortal, aunque los seres que naciesen pues tengan novedades, estén evolucionados de otra forma, están compitiendo padres e hijos y eso no es funcional, hay que morirse. Claro. O sea, imagínate que nosotros fuéramos ya lo que quedara de nuestra especie. Sí. Entonces no hay posibilidad ya de novedad, de innovación. Claro, o sea, entonces al no cruzarnos por reproducción sexual, no existiría la posibilidad de que hubiera nuevas variaciones. Claro, y si viene por ejemplo, una enfermedad que acaba con gran parte de la población, se la lleva por delante porque no hay individuos con un genoma nuevo. Hay que ir cambiando. Pero mira, te voy a hablar de una especie que es muy flipante. O sea, una especie inmortal sería una especie menor. Bluff, sería una especie chof. Pero no ha descubierto las ventajas de morir. No, es verdad, pero especies inmortales biológicamente, lo que te decía... El tardígrado. ¡Ostras! ¡Tómalo! ¡Se lo he preparado! ¡Tómalo! ¿Lo ibas a sacar en serio? No iba a sacar el tardígrado, pero el tardígrado es lo más, Pero, por favor, pues si venimos yo vengo de la vida moderna, si la temporada 8 empezó hablando del tardígrado a tope. El tardígrado es flipante. Tú tendrás el doctorado, pero él viene de la vida moderna. Ya. No sé si la gente no sabe lo que es. ¿Quieres explicar tú lo que es el tardígrado? ¿De verdad me das esa oportunidad? Sí, en Serendipia, en este programa de ciencia, yo tengo la oportunidad. Hostia, de verdad, se cierra el círculo, ¿eh? Si la vida moderna inspiró a todas esas generaciones de nuevos científicos haciendo su tesis. Pues tú inspiras a nuevos científicos desde Serendipia. Pues mira, yo llegué a comprar para mi primo científico, mi primo David, que es colega vuestro, él es biólogo, para mi hijo número 50, que se le conoce
conoce porque era su dorsal en el equipo de fútbol del Móstoles. Bueno, les compré suéteres porque empecé a meterme con esto a saco y vi que hay un montón de merchandising de tardígrados. Compré suéteres para mi primo, para mi hijo, para mí, que ponían I always resist o I will survive. Se ha convertido en un símbolo de la supervivencia, el tardígrado, porque dice, o por lo menos así lo anuncian, como que es la única especie que ha sobrevivido a los 5 cataclismos que ha habido en el planeta Tierra. Que no sé muy bien cuáles serían. Las 5 grandes extinciones. 5 grandes extinciones. 5 grandes extinciones. Es que es un organismo que es flipante porque aguanta temperaturas altísimas. Pero tú has visto la cara de ese. Parece que tiene una máscara de la Primera Guerra Mundial. Es rarísimo. Parece un miembro viril con fimosis la cara, un poco. Vale, un poquito chunga. Maure, recuérdanos rápidamente qué es un tardígrado. Vale, un tardígrado es un organismo microscópico. Son monísimos. Busca fotos, tiene unas patitas monísimas. Y es un ser que aguanta los rayos gamma. Aguanta el vacío del espacio. Aguanta temperaturas de menos de 200 grados bajo cero. Es verdad que existe la teoría de que como es tan especial por todas esas cosas que tú dices, se dice que ni siquiera es de este planeta, sino que llegó del espacio exterior y se quedó aquí. Como que no es una biología habitual. No, sí, analizando el genoma se ve que está emparentado con organismos de la Tierra. ¿Y cómo tiene tanta resistencia que parece inmortal? Bueno, pues eso es algo debido a su evolución. Ha vivido en lugares donde una de las cosas que resiste muy bien es la falta de agua, ¿vale? Ha vivido en muchos lugares donde hay momentos en los que falta agua durante mucho tiempo. Entonces él, cuando le falta el agua, hace una especie de espora y aguanta como una uva pasa, todo desecado, hasta 70 años. Exacto, escuché que parece que está muerto y como a los 70 años, cuando sea, vuelve a caminar. Sí, tú le echas agua y se rehidrata y resucita. Es tremendo, es un bicho tremendo. Que decía Héctor de Miguel en La vida moderna que era como el fascismo, que parecía que estaba muerto. Te lo juro. Pues mira. Pues el bicho que te quería contar, que no es el tardígrado, es un poco de ese rollo. Es una medusa que se llama Turritopsis nutricula, ¿vale? Que se conocía también como medusa inmortal. Y es una medusa que es biológicamente inmortal porque cuando sufre algún tipo de estrés, como la falta de alimento o cambios de temperatura muy brusco, da marcha atrás en su desarrollo y se convierte en su forma juvenil, en un pólipo, en una especie de... en una especie de bebé medusa que se pega a una roca. Y cuando las cosas van mejor, vuelve a ser adulto otra vez. Y si vuelven a ir mal, vuelve a ser bebé. O sea, es como si tú ahora dices, a mí el rollo adulto, hipoteca, responsabilidades no me mola, me hago bebé otra vez. Hostia. Me vuelvo a casa de los padres. Hostia, qué bueno. O sea, todos estos tipos de animales, ¿cómo era el nombre de este, perdona? Turritopsis nutricula, una medusa. Son existencias tan extrañas a las que no estamos habituados por nuestra manera de vivir, que de repente resultan metafóricas. Quiero decir, lo que tú has dicho, ¿no? Nosotros mismos nos podíamos aplicar eso de cuando se nos torce el camino como adultos, podemos recuperar el niño que fuimos. Que eso es un deseo de mucha gente, en realidad. Claro, pero es que el tardígrado también puede ser metafórico, perdón. No, volvamos al tardígrado. Estoy obsesionado, perdonadme. Otro bicho que igual te gusta, que no te lo vas a esperar que sea inmortal. A ver. Los bogavantes. Hostia. El bogavante no da marcha atrás en su desarrollo, pero los bogavantes no envejecen. O sea, sus células no envejecen. Nuestras células todas tienen un número máximo de divisiones, ¿vale? Y cuando ya han llegado a ese número máximo, a ti se te van muriendo células y tú no las repones. Entonces tú vas envejeciendo. Pues al bogavante las células le aguantan lo que sea, no envejece. Pero ¿qué pasa? Que al final crece tanto, porque crece toda su vida, crece tanto, que llega a un punto que no tiene fuerza para mudar el caparazón cuando hace las mudas y muere de agotamiento intentando mudar. O sea, se cansa de sí mismo. Estamos dando metáforas para un libro entero. Claro. Es que todo este tipo de eso, claro, nos la podemos apropiar para hablar de nosotros. El tardígrado, corregirme si esto... Vamos a ir al tardígrado, no para. Corregirme si estoy equivocado, pero como estábamos tan obsesionados en la vida moderna con el tardígrado, nos empezaron a mandar información. Y hubo gente, oyentes, que nos llegaron a mandar un artículo científico que decía que por fin, hace unos meses, se había descubierto lo que mata a los tardígrados. ¿Y qué los mata? El agua templada. Dice que resisten las circunstancias límite, extremas, pero dice que lo decía así el artículo, metes a el 50% de los tardígrados no aguanta 48 horas en un agua a 37 grados. Uy, pues esto lo tenemos que buscar, Te lo juro. Y pensé que era una metáfora también de nosotros mismos, porque hay personas, y me siento identificado, que el día a día nos mata, pero en las circunstancias locas, extremas, ahí nos desenvolvemos. Por ejemplo, yo actualmente estoy yendo a terapia, pero yo en el confinamiento lo pasé de puta madre, yo estaba a gusto. O sea, yo llevaba años viviendo de una manera ansiosa e histérica. Cuando vino el confinamiento, digo, yo estoy preparado para esto. O sea, era mi manera de vivir. En cambio, la nueva normalidad fue lo que me llevó al psiquiatra. Pues, o sea, cuando recuperamos eso... Estos organismos como el tardígrado, que lo aguantan todo, se llaman extremófilos, que aguantan calor, radiaciones y todo. Entonces yo consideraría que
Tú eres un extremófilo. Bien dicho, soy un extremófilo. O sea, y eso me calmó, porque ¿cuántos años yo arrepentido, ¿sabes? Pensó que estaba tirando mi vida por la borda, masturbándome y emborrachándome y viendo porno todos esos fines de semana. ¿Quién me iba a decir a mí que me estaba preparando para el confinamiento? Que tú eras un tardígrado, claro, Ignacio. Me estaba preparando para las circunstancias extremas. Y en este momento, sabiendo que Ignatius Farray es un tardígrado, vamos a aprovechar que estamos en lo más alto y decirte, Nacho, muchísimas gracias por estar Gracias con nosotros. por invitarme. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Qué lujo, qué placer. Ha sido acabar Serendipias de la mejor manera posible. Hostia, por favor, que este programa dure, por favor. Que dure como un tardígrado. Claro. Pues nada, un abrazo, Nacho. Un abrazo. Moure, pero tú te quedas, que tenemos que hablar de cositas. Vale, cuéntame. Verás, es el último programa y tendría que haber una recomendación, digo yo, para que no sea el único que queda cojo. Una buena, además. Sí, pero a ver si esta vez la conoces. ¿Te suena de algo? Esto es el Outer Wilds. Es el Outer Wilds. La primera que aciertas. La primera que acierto. He de decir que no he jugado mucho porque ¿sabes la gente que se vuelve adicta enseguida a los videojuegos? Pues yo soy lo contrario, me desengancho rapidísimo. Este además, yo creo que tardas igual un poquito en engancharte, pero es muy adictivo. Vamos a hacer un resumen para quien no lo conozca. Es un juego que salió en 2019 y que consiste en resolver puzzles, pero tiene algo más, algo que a mí me gusta mucho, y es que tiene el espíritu de la ciencia, es lo que lo mueve, de descubrir. La única finalidad, y no haremos ningún tipo de spoiler aquí, es descubrir qué está ocurriendo en tu sistema solar, porque cada ciertos minutos se reinicia todo. O sea, gana el conocimiento. Gana el conocimiento. El único motor es el conocimiento, es el único objetivo que tienes. Y lo que es mejor incluso es que como se reinicia todo, siempre tienes las mismas condiciones para experimentar una y otra vez con distintas pruebas. Como si fuera la ciencia, como si fueran hipótesis. De verdad, ¿no? Es que esto es impresionante. Pues voy a jugar. Vas a jugar más, vas a engancharte, perfecto. Outer Wilds, un juego que a mí la verdad me parece que tiene ese puntito de filosofía de la ciencia que llama la atención, que es muy distinto y que para acabar un programa de ciencia, un programa donde hemos insistido tanto en ser cautos, en comprender lo que nos rodea, en el valor del conocimiento en sí mismo, pues es una obra maestra. Así que yo no podría acabar con una recomendación mejor. Hace casi 60 minutos que comenzamos a hablar sobre finales y de alguna manera nos las hemos arreglado para hablar del nuestro. Porque no solo termina la vida, los mundos y el universo y los tardígrados, también acaban los programas y estas son las últimas palabras de Serendipias. Hace unos meses la cadena SER confió en nosotros para traer ciencia a sus ondas y ahora puedo decir que este es el proyecto que más satisfactorio me ha resultado en toda mi carrera. Hablaros cada sábado es un privilegio y un placer, así que gracias por estar aquí hasta el final, hasta esta, la última frase de Serendipias, porque después de todo va a resultar que la ciencia, bien contada, sí interesa. Serendipias con Ignacio Crespo. Cadena SER. La radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras.